Hola, mi nombre es Daniela Aguilar y hoy vengo a explicarles los instrumentos y técnicas de recolección de información para la investigación, ya que es importante saber cuáles son estos instrumentos y técnicas para saber cuáles se adaptarán mejor dependiendo del diseño, tipo, modalidad o enfoque de la investigación. Ahora, antes de decir cuáles son exactamente estos instrumentos y técnicas, vamos a ver qué es una técnica de investigación y qué es un instrumento de investigación. Ahora, una técnica de investigación son los procesos e instrumentos utilizados durante el estudio de un fenómeno, persona en particular o grupo social, mientras los instrumentos de investigación son los recursos utilizados por el investigador durante los procedimientos y en donde se puede registrar o extraer información para dicha investigación. Hoy nos centraremos en las técnicas e instrumentos utilizados en las modalidades más comunes de investigación, que son la modalidad de investigación de campo y la modalidad de investigación documental. Ahora, las técnicas e instrumentos utilizadas en la investigación o modalidad de investigación documental son, primero, el análisis documental. El análisis documental consiste en el estudio y descripción de las partes esenciales de un documento para su posterior recuperación o identificación, sin importar el formato del mismo. Y los instrumentos utilizados en esta técnica son las computadoras y las fichas. Las fichas utilizadas generalmente para el resumen y registro de datos, tanto bibliográficos como no bibliográficos, y las computadoras son aparatos electrónicos utilizados para registrar datos y también para extraerlos, y con la que la información puede ser tratada con programas informáticos. Y la segunda técnica utilizada en esta modalidad de investigación es el análisis de contenido. Este análisis se le hace al contenido de diferentes tipos de documentos o a todo tipo de documentos y medios, tales como discursos, videos, audios o documentos históricos. El instrumento utilizado en esta técnica es el cuadro de clasificación, que es un recurso o un medio jerárquico y lógico para ordenar la información extraída. Ahora, las técnicas e instrumentos de recolección de información utilizadas en la modalidad de investigación de campo son tres. Y la primera es la observación. La observación es la obtención de información mediante la utilización del sentido de la vista. Y esta puede ser tanto sistemática como no sistemática. Cuando hablamos de una observación sistemática, estamos hablando de aquella a la que antes de comenzar la observación se plantean pautas estrictas de lo que se va a observar y lo que se buscará durante dicha observación. Y en esta se suelen utilizar tres instrumentos, que son la lista de cotejo, la lista de frecuencia y la escala de estimación. La lista de cotejo es un cuadro de triple entrada donde en la columna izquierda se pondrán o escribirán las características que se van a evaluar, y en la fila superior se pondrá la escala de valoración, que es dicotómica, es decir, de sí o no. La lista de frecuencia es donde se registrarán la frecuencia con la que se presenta una conducta, un evento o un proceso, y la escala de estimación es un registro jerárquico y sistemático de características o rasgos para averiguar con qué frecuencia o intensidad se presentan mediante escala. Y cuando hablamos de una observación no sistemática, estamos hablando de aquella que se realiza sin ningún tipo de pauta en particular. No se sabe exactamente qué se está buscando durante la observación, pero se tiene la intención de observar un fenómeno en específico. En esta se suele utilizar tres instrumentos, que son el diario de campo, que se utiliza para plasmar los hechos que son relevantes y susceptibles a especulación o a interpretación, cuadernos de notas y cámaras. La segunda técnica utilizada en la modalidad de investigación de campo es la entrevista. Ahora, la entrevista es un diálogo entre dos o más personas en la que el entrevistador le hace preguntas al entrevistado. Y esta puede ser tanto estructurada como no estructurada. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, estamos hablando de una entrevista que es increíblemente rígida y cuyas preguntas son determinadas de antemano en relación a la información que se está buscando. El instrumento que se suele utilizar en este tipo de entrevista es una guía de entrevista.
Y cuando hablamos de una entrevista no estructurada, estamos hablando de una en la que se hacen preguntas abiertas y que la producción de las mismas depende de las respuestas que vaya dando el entrevistado y tiende a adquirir tintes de conversación o características de una conversación, y en esta se suele utilizar de instrumento un cuaderno de notas. En ambas entrevistas se suelen utilizar como instrumentos grabadoras, cámaras de video o cámaras normales. La tercera y última técnica de investigación utilizada en la investigación de campo es la encuesta. La encuesta es la recolección de información mediante la utilización de un cuestionario previamente diseñado de preguntas que pueden ser dicotómicas, es decir, de sí o no, abiertas, es decir, abiertas al desarrollo, o mixtas. Y esta encuesta puede ser tanto oral como escrita. En la encuesta oral se utilizan instrumentos como grabadoras, cámaras de video o micrófonos, mientras que en la escrita se utilizan hojas de papel o pueden ser ahora encuestas online debido al desarrollo de los tiempos. En conclusión, las técnicas e instrumentos de recolección de información para la investigación son variables, pero aunque en esta ocasión nos centramos en las utilizadas en la investigación de campo y la investigación documental, las mismas no solo se utilizarán en estas modalidades en particulares. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo de la investigación se pueden utilizar, por ejemplo, los instrumentos como la lista de cotejo, la escala de estimación y la lista de frecuencia, mientras que en una investigación histórica se pueden utilizar las técnicas como el análisis documental y el análisis de contenido con sus respectivos instrumentos utilizables. Muchas gracias.